A continuación, el abogado y analista político Nicolás Martínez Laje desarrollará una hipótesis muy inquietante sobre los planes del gobierno israelí con Gaza y de otros intereses de la élite global a los que todos, absolutamente, debemos prestarles atención. Quédate hasta el último minuto para descubrirlo todo y compartí en tus redes y grupos. Los rebeldes que gobiernan el norte de Yemen han declarado la guerra a Israel. Esto está escalando momento a momento en el conflicto regional que tanto hemos advertido en las últimas emisiones de este espacio. Pero hay más. Un documento filtrado, reconocida su autenticidad por el gobierno israelí, confirma varios de los aspectos que mencionamos en los videos anteriores, en especial los motivos económicos de fondo para esta operación, guerra, como queramos llamarle. Como advertimos, había muchos más motivos ocultos realmente para que pase lo que está pasando en Medio Oriente. Y como siempre, esos motivos están vinculados al poder y al dinero. Así que comencemos. Acá, como se publica en Twitter, el portavoz militar de Yemen dice: Israel está realizando una masacre en Gaza con apoyo de los Estados Unidos y varios regímenes del mundo. Es por eso que hemos decidido lanzar misiles crucero y balísticos a Israel. La guerra entre Israel y Hamás suma un nuevo actor al conflicto, que se pone a Medio Oriente al borde de una guerra total. Se trata de los hutíes, un grupo insurgente que controla la capital y el norte de Yemen y están en guerra civil con el gobierno provisional de ese país, apoyado por Arabia Saudita y los Estados Unidos. Se trata de una organización política y armada islamista que surgió en la década de 1990, nacida bajo el liderazgo de Hussein Badreddin al-Houthi, como oposición al expresidente yemení Ali Abdallah Saleh. Yemen es el epicentro de lo que se conoce como guerra proxy entre Irán y Arabia Saudita, con la paradoja que en el conflicto entre Israel y Hamás, ambos están jugando del lado palestino. El portavoz militar de los hutíes, Yahya Sarea, confirmó la incorporación de la organización militar al conflicto y dijo: Israel está realizando una masacre en Gaza con apoyo de los Estados Unidos y varios regímenes del mundo. Es por eso que hemos decidido lanzar misiles cruceros y balísticos a Israel. En 2005 se calculaba que los hutíes contaban entre 1.000 y 3.000 combatientes, y en 2009 el número escalaba hasta los 10.000. En el Yemen Post se ha afirmado que tienen más de 100.000 hombres entre combatientes y simpatizantes desarmados. Sin embargo, no está claro si su capacidad militar aportada por Irán puede inclinar el tablero en favor de Hamás o modificar la decisión de Benjamín Netanyahu de profundizar los ataques. En este contexto, la decisión de los aliados de Irán de involucrarse en la guerra parece tomada. Resta saber si la organización libanesa Hezbollah podría sumarse en un frente de batalla en el norte de Israel, como ocurrió en 2006. La participación de todos estos actores en una guerra con Israel abriría frentes de conflicto en el Líbano, Siria y Yemen, además de Gaza y Cisjordania. Un escenario lo suficientemente grave como para profundizar la inestabilidad regional y agregar otro elemento a la crisis global, sobre todo en materia de costos del precio del petróleo. Y la nota cierra diciendo: más grave la situación en Gaza. Según informa la ONU, en base a información del Ministerio de Salud de Palestina, ya hay 8.306 personas fallecidas, de las cuales 3.457 se tratan de niños. Entonces, como hemos hablado en otras oportunidades, literalmente se está prendiendo un polvorín en la zona. Cada vez más son los actores que se están involucrando y realmente es gravísima la situación que puede escalar en cualquier dirección. Y así es como lo advierte desde Alemania Boris Pistorius. Alemania necesita estar preparada para la guerra, sostiene el ministro de Defensa. Boris Pistorius, el ministro de Defensa alemán, ha expresado la necesidad de que Alemania se prepare para situaciones de guerra. Esto
no solo se aplica al ejército alemán, la Bundeswehr, sino también a la sociedad en general, según sus declaraciones a la emisora pública Berlin Direct. Pistorius subraya que Alemania debe adoptar un cambio de mentalidad y reconocer la creciente probabilidad de conflictos en Europa. Claramente, más allá del propio juego que puede tener un ministro de Defensa que está pidiendo más presupuesto para su área, claramente estas declaraciones no son para tomarse a la ligera, no solamente hablando de probabilidad de conflicto en la propia Alemania, sino en toda Europa. Y ciertamente hemos visto imágenes de mucha conflictividad social en distintos países, ya sea Bélgica, Francia, España, Reino Unido, varios países del continente europeo. TheCradle.com titula: los líderes de seguridad israelíes culpan a Netanyahu por fallas de inteligencia. Como hemos abarcado en numerosos programas y mostrado evidencia documentada, periodística, informes estadounidenses, de Egipto, hubo fallas de seguridad tan groseras que realmente merecen un análisis muy profundo. Pero ahora, ya son los líderes de seguridad y defensa de Israel quienes citan la inestabilidad política derivada de la legislación de reforma judicial del primer ministro Netanyahu y su política, escuchen, su política de impulsar a Hamás para debilitar a la autoridad palestina como razones de éxito del ataque. Netanyahu, quien ha prometido una investigación sobre cómo Hamás pudo infiltrar a miles de combatientes a través de la valla fronteriza altamente vigilada de Gaza hacia Israel para atacar bases militares y asentamientos, pero dice que solo podrá llevarse esta investigación a cabo una vez que termine la guerra. El Times informa que el general Herzi Halevi, jefe del Estado Mayor, intentó transmitirle a Netanyahu este verano el mensaje de que la agitación política estaba envalentonando a los enemigos de Israel. Un documento afirmaba que los líderes del eje de resistencia creían que este era un momento de debilidad israelí y un momento de atacar. Sin embargo, el primer ministro se negó a reunirse con el general Halevi y solo 2 miembros de la Knesset asistieron a una sesión informativa organizada por otros generales para transmitir la advertencia. El Times escribe que Netanyahu llegó a ver a Hamás como una forma de equilibrar el poder contra la autoridad palestina, que tiene control administrativo sobre Cisjordania y ha buscado durante mucho tiempo un acuerdo de paz en Israel a cambio de un Estado palestino. Netanyahu dijo a sus asistentes a lo largo de los años que una débil autoridad palestina redujo la presión sobre él para que hiciera concesiones a los palestinos en las negociaciones, según varios exfuncionarios israelíes y personas cercanas al propio Netanyahu. Ahora, como dijimos que sobre la costa de Gaza especialmente había cierta disputa, cierta controversia respecto a varios campos de gas y de petróleo para ser explotados, a ver quién es el propietario de ellos, fíjense, realmente una noticia escalofriante, el documento que se ha filtrado del gobierno israelí. Y acá les traigo, fíjense, el documento original, como ha sido publicado en los propios medios israelíes, en el medio Mekomit. El documento completo del Ministerio de Inteligencia, ocupación de Gaza y traslado total a sus residentes. Un documento elaborado en nombre del Ministerio de Inteligencia, cuyo contenido completo se publica por primera vez, recomienda el traslado forzoso de la población de la Franja de Gaza al Sinaí de forma permanente y pide que se aproveche a la comunidad internacional para ello. El documento también sugiere promover una campaña específica para que los residentes de Gaza los motivara a aceptar el plan. Dice: la existencia de este documento no indica necesariamente que el sistema de seguridad esté considerando sus recomendaciones. A pesar de su nombre, el Ministerio de Inteligencia no es responsable de ningún organismo de inteligencia, pero prepara de forma independiente estudios y documentos de políticas que se distribuyen para su lectura por parte del gobierno y los organismos de seguridad, pero no son vinculantes para ellos. El presupuesto anual
de la oficina es de unos 25 millones y su influencia se considera relativamente pequeña. El documento de 10 páginas está fechado el 13 de octubre y presenta el logotipo del Ministerio de Inteligencia encabezado por la ministra Gila Gamliel del Likud. Un funcionario del Ministerio de Inteligencia confirmó a Local Talk que se trata de un documento auténtico, que fue distribuido al sistema de seguridad en nombre de la División de Política del Ministerio y que no debía llegar a los medios de comunicación. Algunos medios especulan que justamente el punto fue que llegara a los medios de comunicación para verificar cómo sería la recepción pública de la opinión, ¿no? La percepción sobre la potencialidad de realizar este plan que ahora vamos a leer en detalle. El documento recomienda de manera inequívoca y explícita llevar a cabo un traslado de civiles desde Gaza como resultado deseado de la guerra. El plan de traslado se divide en varias fases. En la primera, la población de Gaza debe ser desalojada hacia el sur. O sea, por más que realmente los medios de comunicación digan que bueno, no, esto es una recomendación y esto que lo otro, y el propio Netanyahu ha manifestado en ese sentido, que no implica que lo vayan a hacer, sino que es una recomendación de los expertos del gobierno, la realidad que, fíjense, a medida que lo vamos leyendo, es lo que ha ocurrido, paso a paso. Primero, con el desalojo hacia el sur, mientras que los ataques de la Fuerza Aérea se centrarán en la parte de norte de la franja, tal como ha ocurrido, y la segunda fase se iniciará la entrada terrestre a Gaza, que es algo en lo que está empezando a pasar, lo que conducirá a la ocupación de toda la franja de norte a sur y a la limpieza de los búnkeres subterráneos de los combatientes de Hamás, que es exactamente lo que está pasando en este momento. Están operando militarmente sobre la red de túneles que utiliza Hamás. Al mismo tiempo que se ocupa la franja de Gaza, los ciudadanos de Gaza se trasladarán al territorio egipcio, abandonarán la franja y no se les permitirá regresar a ella de forma permanente. Es importante dejar utilizables los carriles de circulación hacia el sur para permitir la evacuación de la población civil hacia Rafah, afirma el documento. Y ciertamente recuerden los gritos de advertencia de Egipto de que no querían recibir los movimientos, los evacuados, a no ser que hubiera financiamiento, en particular de los Estados Unidos. En el documento se propone promover una campaña específica para los ciudadanos de Gaza que los motivará a aceptar el plan y los obligará a renunciar a su tierra. Los mensajes deberían girar en torno a la pérdida de la tierra, es decir, dejar claro que ya no hay ninguna esperanza de regresar a los territorios que Israel ocupará en un futuro próximo, sea cierto o no. La imagen debe girar en este sentido. Alá se aseguró de que habéis perdido esta tierra gracias al liderazgo de Hamás. No queda más remedio que trasladarse a otro lugar, con la ayuda de vuestros hermanos musulmanes, se lee en el documento. Es decir, convencer a la gente de Gaza de que por culpa de Hamás han perdido, no queda otra, han perdido sus propiedades, se tienen que ir y no hay ningún tipo de posibilidad de regreso. Además, está escrito que el gobierno debe liderar una campaña pública que promueva el programa de transferencias en el mundo occidental de una manera, programa de transferencias, ¿no? Se refiere a la evacuación, el movimiento masivo de gente, de una manera que no incite ni ennegrezca a Israel, en la que la deportación de la población de Gaza será presentada como una medida humanitariamente necesaria y que recibirá el apoyo del mundo porque provocará menos víctimas entre la población civil en comparación con el número esperado de víctimas. El documento también afirma que Estados Unidos debería aprovechar esta medida para presionar a Egipto para que reciba a los residentes de Gaza y a otros países europeos, en particular Grecia y España. También a Canadá, para que ayuden a absorber y asentarse a los refugiados que serán evacuados de Gaza. Curiosamente, la semana pasada el Instituto Meshav, un instituto de investigación de derecha dirigido por Meir Ben Shabbat,
un colaborador cercano de Netanyahu y ex jefe de la Asamblea Nacional, publicó un documento de posición que también pedía el traslado forzoso de la población de Gaza al Sinaí. El instituto eliminó recientemente la publicación de Twitter después de que generó fuertes reacciones internacionales. Curiosamente, el estudio, eliminado, fue escrito por Amir Weidman, un activista del Likud, y según las pruebas, también asociado a la ministra Gilam Gamaliel, del ministerio que ha producido este documento. Weidman entrevistó recientemente a Ariel Kellner, miembro del Knesset, del Likud, quien le dijo que la solución que usted propone, es decir, trasladar a Egipto a la gente de Gaza, es una solución lógica y necesaria. Ahora, y como les decía, este documento del Ministerio de Inteligencia se filtró por primera vez en un pequeño grupo interno de WhatsApp de activistas de derecha que promueven junto a Amir Weidman del Likud un lobby para el restablecimiento de asentamientos israelíes en la Franja de Gaza y la transferencia de los ciudadanos palestinos que viven allí. Según uno de estos activistas, el documento del ministerio les llegó gracias a la mediación de un miembro del Likud y su difusión pública está relacionada con un intento de averiguar si el público en Israel está dispuesto a aceptar ideas de un traslado. Respecto a la propia implementación de este plan, el documento aborda también las dificultades que puede encontrar. Dice que Egipto tendrá la obligación, según el derecho internacional, de permitir el paso de la población y que Estados Unidos puede contribuir a ello ejerciendo presión sobre Egipto, Turquía, Qatar, Arabia Saudita y los Emiratos Árabes, a contribuir a la iniciativa, ya sea con recursos o recibiendo a las personas desplazadas. En el documento se propone también realizar una campaña pública específica que se dirigirá al mundo árabe, a países como Arabia Saudita, Marruecos, Libia y Túnez, en la que se difundirá el mensaje de ayuda a los hermanos palestinos y su rehabilitación. Enfocado incluso, escuchen, a costa de un tono que regañe u ofenda a Israel. Como pueden ver, es absolutamente sensacional esto. Sensacional que un documento del gobierno diga, aparte reconocido como un documento real del gobierno, que ha sido levantado por muchos medios, un escándalo verdaderamente, plantee las cosas desde este punto de vista, inclusive como acabamos de leer, diciendo que pagan propaganda para hablar mal de ellos mismos, para convencer a los países que nombramos de que cumplan su parte del plan, que sirvan como idiotas útiles al propio plan del gobierno de Netanyahu. Finalmente, se escribe que la migración masiva de la población desde las zonas de combate es un resultado natural y necesario que también ocurrió en Siria, Afganistán y Ucrania, y que solo la deportación de la población será una respuesta adecuada que permita la creación de un importante elemento disuasivo en toda la región. El documento también presenta otras dos alternativas con respecto a los ciudadanos de Gaza. El primero es importar el gobierno de la Autoridad Palestina a Gaza, y el segundo es hacer crecer otro gobierno árabe local como alternativa a Hamás. Sin embargo, se afirma que ambas alternativas no son deseables desde un punto de vista estratégico y de seguridad para Israel, y no proporcionarán un mensaje suficientemente disuasorio, especialmente a Hezbolá en el Líbano, como respuesta a la masacre de Hamás en Gaza. Los autores del estudio afirmaron que la introducción de la Autoridad Palestina en Gaza es la alternativa más peligrosa de las tres, porque podría conducir al establecimiento de un Estado palestino. Y dice, no es posible que el resultado de este ataque, el ataque de Hamás, sea una victoria sin precedentes para el movimiento nacional palestino y allane el camino para la creación de un Estado palestino. La última alternativa, que es la formación de una dirección árabe local que sustituya a Hamás, no es deseable según lo escrito en el documento, porque no hay movimientos locales de oposición a Hamás y la nueva dirección puede llegar a ser más radical. El escenario probable no es un cambio ideológico de percepción, sino la creación de nuevos movimientos islamitas, incluso más radicales. Y finalmente se afirma que si la población de Gaza permanece en la franja, habrá muchas partidas árabes durante la esperada ocupación de Gaza y esto dañará
la imagen internacional de Israel, incluso más que la deportación de la población. Por todo ello, la recomendación del Ministerio de Inteligencia es promover el traslado de todos los ciudadanos de Gaza al Sinaí de forma permanente. Esas, ni más ni menos, son las conclusiones del propio documento. Documento por el cual, como dice ahí la pantalla, el Ministerio de Defensa israelí se ha negado a hacer comentarios al respecto. Pero la veracidad del mismo ha sido confirmada por oficiales del gobierno, relativizándolo, como dije antes, de que se trata simplemente de un análisis de escenarios y demás. Pero como mencionamos y como pueden ver, están efectuándolo al pie de la letra. Las evacuaciones del norte, los primeros avances terrestres, las operaciones sobre los túneles y después vendrá seguramente el pedido de evacuación. Así que, como mencionamos directamente en el primer video que hicimos sobre esta crisis de Medio Oriente, reconociendo la inmensa gravedad que tiene, se está cumpliendo a la perfección. Un gobierno muy debilitado internamente, con muchas causas de corrupción, viendo una forma de unificar, de concentrar el poder, unificar, terminar con los cuestionamientos en principio y avanzar hacia un objetivo que muchos internamente apoyan y que, como muy pocos medios han resaltado, y acá te lo trajimos en forma exclusiva, se esconde un interés mega económico detrás de la franja de Gaza en la zona costera, con los pozos, los campos de gas y petróleo. Que recordarán los que vieron el último video, Egipto e Israel habían acordado en forma confidencial y secreta comenzar con la explotación de los mismos a partir de enero de 2024. Literalmente acá a la vuelta de la esquina. Así que seguiremos atentos a lo que está ocurriendo. Vamos a ver qué llega primero, si la conclusión del plan que estamos viendo o si llega primero los fuertes cuestionamientos sobre Netanyahu, por un lado de la comunidad internacional y por el otro lado internamente, porque se siguen sumando voces respecto a qué fue verdaderamente lo que ocurrió el día del ataque. Y en particular al respecto saben que me he detenido especialmente en el Festival de Música Electrónica. Yasmin Porat, una sobreviviente del Kibbutz Be'eri, dijo en una entrevista para un programa de radio israelí presentado por la emisora estatal Kan que las fuerzas israelíes eliminaron a todos, incluidos los rehenes, en el Festival de Música Electrónica. Y luego afirmó que hubo mucho fuego cruzado muy intenso e incluso notaron bombardeos de tanques. Porat había asistido a la rave, a la fiesta electrónica, y testificó sobre el trato humano a lo largo de diferentes entrevistas que se realizó con los medios israelíes. Explicó que cuando estuvo secuestrada, los combatientes de Hamás nos custodiaron y le dijeron en hebreo: mírame bien, no te vamos a liquidar, ¿no? Queremos llevarte a Gaza, no te vamos a hacer partir, así que cálmate, no vas a morir. Y ella agregó lo siguiente: nos dan algo de beber aquí y allá, cuando ven que estamos nerviosos nos calman. Fue muy aterrador, pero nadie nos trató violentamente. Por suerte, no me pasó nada, como lo que escuché en los medios, ¿no? Ahí está la entrevista. Las fuerzas israelíes dispararon contra sus propios civiles, dice un sobreviviente del kibutz. Esta entrevista, ¿no?, a Yasmin Porat, la chica que acá ven en la foto, que está, acá está el audio completo, está en YouTube para ver el video de la declaración, ha tenido una fuerte censura por los medios de Israel. Al igual que el caso de esta anciana, la señora Jochebed Liffish, que realmente, ¿no?, acá lo podemos ver, declara en la misma línea que la señorita anterior. Fueron muy amables con nosotros, nos cuidaron, nos dieron medicinas y nos trataron. Uno de los hombres que nos acompañaba resultó gravemente herido en un accidente de moto. Sus paramédicos de Hamás cuidaron sus heridas, le dieron medicamentos y antibióticos. La gente era amigable, mantuvieron el lugar muy limpio, estaban muy preocupados por nosotros. Esto es lo que declaró la señora, que, como conté en el noticiero Innominado con Nicolás Moraz, tanto ella como su hija sufrieron
represalias del gobierno, críticas y comentarios de que eso no lo podían declarar. Ahora no lo puedo mostrar acá en esta plataforma, pero quien quiera, acá está el tweet en la plataforma X, del video de la señora Lizfis, donde no solamente explica esto que estamos diciendo, no solamente lo explica, sino que además se la ve en el momento donde es liberada por los captores. ¿Y saben qué hace la señora? Los abraza, les agradece, les da una palmada a los captores. Y por favor, de ninguna forma estamos justificando en este espacio, estoy justificando el accionar de Hamás, ni tampoco justifico el accionar de Israel. La vida de los inocentes, sobre los niños, 3.000 y pico de niños, han fallecido consecuencia de esta invasión. De ninguna forma se justifica la violencia. Pero seamos conscientes de una cosa, el concepto que se llama en estrategia niebla de guerra. ¿De qué se trata esto? En las zonas de combate existe niebla, es difuso ver. Y toda la información que está saliendo para el mundo viene parte de un solo lugar, que son los medios de comunicación del poderoso, y justamente las notas incómodas que van surgiendo, nadie las replica. Pero acá, desde este espacio, te vamos a seguir informando. No solamente con la crisis de Medio Oriente, sino con la crisis económica que se está formando en los Estados Unidos y que tiene consecuencias que pueden llegar a ser tremendas para la economía mundial a partir del año 2024. Dicho y hecho, un informe de enorme importancia geopolítica. Invitado a compartir en todas tus redes y grupos, seguir el canal de Nicolás Martínez Laje, Terapia Liberal, y contribuir al periodismo independiente a través de www.patreon.com/Nicolás Moraz. Quienes nos apoyen a partir de $5 mensuales tendrán acceso a informes exclusivos para mecenas. Así que no te olvides, www.patreon.com/Nicolás Moraz. Apoyá al periodismo independiente. Nuestro trabajo depende de tu apoyo. Para que siga siendo posible, realiza tu donativo desde tan solo $2 por mes a través de Patreon, en los links que están en la descripción o en el comentario destacado. También podés hacerlo a través de la opción Unirte de YouTube, y si estás en Argentina, con el medio de tu preferencia a través de Mercado Pago.